No hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. Cuando se pierde el ánimo, todo el cuerpo se enferma. He hecho una pequeña selección de las diferentes traducciones de nuestras Biblias del texto de Proverbios 17, versículo 22. Os leo algunas, hay muchas más, y cada una tiene su matiz, porque así son las traducciones variopintas, todas buenas. Vamos allá. El corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Buen remedio es el corazón alegre, pero el ánimo triste resta energías. El corazón alegre hará bien como una medicina, mas el espíritu triste seca los huesos. El corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas. Gran remedio es el corazón alegre, pero el desánimo es como una enfermedad. Corazón contento es una buena medicina, pero un espíritu abatido seca los huesos. Un corazón alegre es la mejor medicina, un ánimo triste deprime todo el cuerpo. El corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Podríamos ir diciendo más, cada una de ellas tiene sus matices. La vida en general nos supera. Y como nos recuerda el Salmo 8, ¿qué es el ser humano para que te acuerdes de él? La vida es lo que es, y no siempre podemos abarcar sus múltiples facetas ni prever todos sus movimientos. Nos guste o no, las cosas son como son, no como nos gustaría que fueran, ni siquiera como deberían ser. Pero nosotros somos parte importante de la vida. Por más que nos sintamos identificados con aquel texto bíblico que dice que es el mortal para que te acuerdes de él, y apenas sentirnos insignificantes, los nadie. Pero lo importante es que sepamos que hemos nacido para ser felices y hacer felices. Esta es la actitud con la que debemos vivir cada día. Tener en cuenta lo que necesitamos para ser felices y para hacer felices a otros. Que nadie llegue jamás a ti sin que al irse se sienta un poco mejor y más feliz. Es una frase atribuida a Teresa de Calcuta. Y como dice el conferencista mundial Victor Kippers, holandés, a veces necesitamos recordar cosas que son simples y obvias. En un mundo tan complejo necesitamos volver a los principios básicos, a principios humanos como la amabilidad, ayudar a los demás, la honestidad, la lealtad, el trabajo bien hecho. Vamos, lo que nuestras abuelas sabían también, pero que hoy estamos perdiendo en un mundo dominado por el egoísmo, la avaricia y la codicia. Cuando uno está desanimado, pierde la manera de ser, y la manera de ser es la que nos define, por la que la gente nos aprecia, más allá de los conocimientos y habilidades que hayamos conseguido. Muchos dirán que el propósito de cualquier vida es encontrar la felicidad. Y sí, todos apuntamos a eso, pero se trata
eso de felicidad, un concepto tan vago y sobreutilizado que pocos pueden en concreto definirla. ¿Eres feliz? ¿Por qué? ¿Qué tienes? ¿Qué te falta? ¿Qué te sobra? El Evangelio de Mateo abre el llamado Sermón del Monte o de la Montaña, introduciendo con esmero a Jesús, que está a punto de pronunciar el conocido como el Sermón del Monte. Nos dice el texto de Mateo: cuando Jesús vio todo aquel gentío, subió al monte y se sentó. Se le acercaron sus discípulos y él se puso a enseñarles diciendo: felices, en su capítulo 5, con las conocidas bienaventuranzas. ¿Quién no ha oído hablar de las 8 bienaventuranzas? ¿Y qué son? Son en realidad la descripción de la auténtica felicidad. Lo primero que descubrimos es que no se trata de una oferta de cómo ser felices a modo de filosofías baratas y vendedores de libros, sino que, al margen de las situaciones por las que pasemos, Dios ha venido a estar a nuestro lado, de nuestra parte. Todo es don de Dios, regalo de su vida y de su amor en la historia, a menudo angustiosa, de los seres humanos. Dios se ha comprometido positivamente a favor de la humanidad, ofreciéndoles vida y felicidad. Leamos el texto de las bienaventuranzas, pero os pongo una traducción de un escriturista que a mí particularmente me gusta mucho, Xavier Picazza. Traduce él directamente: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que sufren, porque ellos serán consolados. Dichosos los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, 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 es como conocemos otra lectura, o felices, 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 es como traducen otras versiones. La bienaventuranza es el gozo, con sentido de plenitud, y el bienestar, mucho más que el confort. El estado de felicidad suprema o la salvación. De hecho, el objeto de la bendición y de la bienaventuranza era el mismo. En su forma más simple, una bienaventuranza va acompañada de su propia motivación. Por ejemplo, dichoso el hombre bueno. La cualidad de hombre bueno es la razón de proclamarlo feliz. La bendición es fundamentalmente obra de Dios y de la palabra de Dios llega la bendición. Es un don libre de Dios. Su amor y gracia antecede siempre a la respuesta de la humanidad. Jesús revela con su presencia la irrupción de la misericordia divina como la conclusión de la iniciativa eterna de Dios, la salvación.
Dios atrae a la humanidad hacia Él. Lo hace gratuitamente, sin que ninguno lo merezcamos. Este don de Dios exige, por otra parte, una respuesta individual de cada persona. Como dice Apocalipsis, si alguno abre la puerta, entraré y cenaré con él. En medio de las amenazas de incertidumbre y dolor de la vida en general y de la pandemia COVID-19 tan cercano, tenemos la tentación de pensar que el ahora, nuestro ahora, es provisional y pasajero, y lo confrontamos con la vida eterna, aquella futura que nos está reservada. Y sin embargo, haríamos bien en entender que la plenitud o bienaventuranza no nos exime del dolor, el sufrimiento, la persecución, ni siquiera la provocada por causa de la fidelidad, seguimiento a Jesucristo. Todavía más, dichosos, felices, bienaventurados aquellos que están padeciendo por causa del Evangelio, o el bástate mi gracia de Dios a Pablo. Aún en amenaza de muerte, somos bienaventurados. No seremos, somos, porque hemos sido tocados por la gracia salvadora de Dios, que nos da poder para ser felices, mucho más que soportar las pruebas. Felices, no como el mundo piensa, felicidad pasajera y finita, sino felices eternamente. Como dijo Jan Lambrecht, dichoso el cristiano que hace su adaptación personal con suficiente libertad y creatividad en una vida de seguimiento de Jesucristo. Y añadía, dichosa la Iglesia que cuenta con semejantes cristianos entre sus filas. En esas estamos, mis queridos hermanos. Que Dios nos guarde y bendiga.